¿Cómo le va? Muy buenos días, Horacio. Mario Kuchenberg lo saluda. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. Mario, buen día. Un gusto y agradezco tu convocatoria. No, al contrario, para mí es un placer conversar con usted porque usted es una persona que sabe de verdad, no como yo que toco de oído, y entonces usted nos va a saber explicar un montón de cosas. Estaba conversando sobre este acuerdo de los chinos con los chinos sobre la nueva ruta de la seda. Yo no sé si es nueva ruta o si es la vieja ruta. Expliqué de qué se trata la ruta de la seda, pero me gustaría que usted me explique, porque los chinos, una de las cosas que por lo menos yo entendí, es que necesitan un puerto acá en la Argentina que los saque al Pacífico. ¿Esto es así? Mira, digamos, más que un puerto puntual, una situación puntual, es evidente que China tiene una identificación y una conceptualización del mundo y su relación con los diferentes países en forma muy clara. Es decir, milenariamente han sido un país del comercio y fundamentalmente un comercio que estaba asentado básicamente en un trípode que es el manejo de los precios, de los valores, el manejo de la disponibilidad de los recursos y fundamentalmente la parte logística. Es evidente que hoy en este mundo actual la parte logística es absolutamente determinante en la capacidad de los países de poder defender, aplicar e intercambiar su capacidad de agregar valor. China le ha asignado de toda su historia un valor muy significativo a esto y por lo tanto ha pasado a una etapa que evidentemente está prácticamente, si no lo es ya, la primera economía del mundo, de empezar a establecer, flujos comerciales asentados sobre estructuras logísticas más determinadas. Y eso es un poco la conceptualización de lo que se denomina la nueva ruta de la seda, que es el One Road, One Belt, es decir, un camino y un cinto, digamos, que conceptualiza una abstracción, ¿no es cierto? No es puntualmente un puerto, no es puntualmente una línea, sino que intercambia diferentes formas de transporte, fundamentalmente en lo que es territorialmente, en lo que es los continentes y fundamentalmente en el agua, ¿no? Claro. Y así establece puntos de anclaje en diferentes lugares del mundo, donde por un lado facilita y asegura un flujo de provisión de materia prima para su economía, que evidentemente necesita recibir insumos del resto del mundo, y a su vez la posibilidad de también entregar sus productos terminados. Claro. Y bueno, es lo que hace China en este momento y en su expansión económica, digamos, está solidificando eso. Es evidente que la Argentina tiene que interpretar esta situación y tiene que adaptarse, no para sumarse en forma, como un furgón de cola, sino de establecer también una propia conceptualización de la Argentina respecto del mundo, y en ese punto parecería que no estamos bien, ¿no? No, y a mí lo que me preocupaba, y lo decía hace un ratito, es que no terminemos haciendo el mismo negocio de siempre. Al final terminamos exportando, por ejemplo, a China y terminamos debiéndole más a China que otra cosa, y eso lo exportamos. Viste, la balanza comercial siempre se inclina al revés. Entonces digo, bueno, hagan las cosas bien, ¿no? Esta vuelta. Mira, con respecto a China, nosotros tenemos una balanza comercial positiva. Sí. Es evidente que hay muchos aspectos de enorme complementariedad entre China y la Argentina. Es evidente que China está a un paso de ser uno de los principales socios. Inclusive no tengo las últimas estadísticas, pero ya está cabeza a cabeza con lo que era el principal Brasil, con lo que es el principal socio que es Brasil. Sí. Con lo cual, la Argentina tiene que, a mi criterio, ¿no? Es una opinión política personal, es un mundo de la multilateralidad. Correcto. Es decir, Argentina tiene que establecer con los diferentes polos económicos del mundo, con Estados Unidos, con Europa, con Oriente, con Japón, con China, con Rusia, establecer, mecanismos de intercambio comercial que sean mutuamente convenientes. Lo que yo creo que no es para nada un buen camino es, asociar el viaje del presidente, que por otro lado, no hay que olvidar que esto es una política de Estado que viene de hace mucho tiempo atrás, ni siquiera de la década de este nuevo siglo. Es decir, la Argentina ha sido uno de los países, yo que tuve la oportunidad de trabajar muchos años tanto en Rusia como en China, Argentina es un país que ha sido identificado por estos dos países como países que un país que en su momento fue muy valiente en términos de asegurar provisión cuando había situaciones
conflictivas que le eran ajenas a la Argentina, que la Argentina tuvo una posición muy independiente en ese sentido. Claro. O sea que la relación comercial tanto con Rusia como con China tiene décadas sobre una base que a mí me consta en forma personal que es sobre bases de mucha confianza recíproca, y que creo que bueno, el presidente lo ha continuado, y creo que es positivo que haya profundizado los diferentes ejes de colaboración que vienen de hace tiempo atrás, ¿no? Sí, aparte vienen con un bagaje de inversión interesante, por lo menos en lo que dice el embajador en China, que está hablando de 23.000 millones de dólares de inversiones en nuestro país que tanta falta nos hacen, ¿no? Habrá que ver qué tipo de inversiones, eso no me lo están explicando, pero supongo yo que, bueno, van a ser favorables, ¿no? En cuanto a laburo, en cuanto a dar en trabajo a la gente. Ahora, ¿cuánta...? Yo creo... Sí. Yo creo que acá lo que tenemos que pensar es, tenemos que pensar los argentinos en la Argentina, claro, ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, establecer intercambios comerciales que sean favorables a nuestros intereses. Y es evidente que lo que no debemos hacer bajo ningún punto de vista, que obviamente estamos en un mundo con una matriz de conflictos muy amplia, no tratar de, digamos, de vincular lo que podría ser una estrategia argentina respecto de conflictos que no son ajenos, ¿no es cierto? Y que por lo que se ve, digamos, parecería ser que está privando el sentido común, y todo va a ir por un rumbo, Dios quiera, razonable. Hay que tener en cuenta que China tiene una relación con Estados Unidos impresionante, intercambio comercial de niveles enormes, Rusia con Europa en términos de lo que es la geopolítica del gas. Es decir, hay una cantidad de dinamismos en el mundo que la Argentina no participa, y que creo que no debe participar, porque son conflictos que son ajenos. Sí, totalmente. Y debe desarrollar una política de amistad y de colaboración, y que lo que es la Argentina históricamente, un país digamos, de paz, de intercambio y de colaboración. Yo creo que son momentos que hay que conjugar el verbo de la multilateralidad, tratar de establecer con todos los polos económicos del mundo relaciones positivas, y yo creo que sin lugar a dudas tanto Rusia como China, no de ahora sino de mucho tiempo atrás, son dos socios muy importantes y que obviamente requieren un tratamiento particular. Y bueno, creo que este viaje me parece que lo que ha hecho es continuar una política que viene de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Horacio, una consultita, Horacio. Para ir para desaslado. Hay muchos que se preocupan por este viaje, dice, al acercarse a Rusia y a China, nos aleja, entre comillas, de Estados Unidos. Para mi interés no me interesa por ahí ser parte cerca de Estados Unidos. ¿Vos creés que sucede así, o cuando hay una cuestión de negocio ahí no hay ya tanta cuestión ideológica, que Estados Unidos se puede enojar por esto? Desde ya que estamos en un mundo pragmático, yo creo que ideologizar las relaciones comerciales me parece que es un camino absolutamente inconveniente. Porque la propia Estados Unidos tiene una vinculación económica con China enorme, inclusive de dependencia recíproca, y con Rusia también, en otros campos, en el campo de la investigación, en el campo de la digamos, de la colaboración en diferentes, digamos, ejes científicos. Que haya conflictos en determinados lugares no quiere decir que exista este tema de la ¿cómo te puedo decir?, de la fragmentación o de la polarización en términos ideológicos. Yo creo que lo peor que puede hacer Argentina, lo peor que podría hacer Argentina en este momento, es confundir lo que es una lógica comercial de intercambio con diferentes lugares del mundo con ideología. Me parece que eso sería un camino que nos va a llevar seguramente además a una mala interpretación, porque de hecho los vínculos comerciales en países que inclusive tienen entre ellos conflictos muy importantes, por ejemplo hoy el conflicto de Ucrania es un conflicto muy profundo, pero que a la vez a los propios países que están involucrados en este conflicto tan complejo no paran ni dejan de establecer y de continuar con las vinculaciones comerciales. Digamos, yo creo que la Argentina necesita obligatoriamente una visión pragmática del mundo. Estamos en una situación muy compleja, tenemos muchos, digamos, argentinos y argentinas en situaciones muy complejas que requieren la mayor inteligencia en términos de poder acumular la mayor cantidad de recursos para resolver los enormes problemas que tiene Argentina. Y eso se hace con más y mejor comercio. Me parece que la ideologización
de lo que es el mundo actual y trasladado a lo que sería la interpretación de lo que sería el desarrollo de vínculos comerciales, me parece que sería un camino muy, muy desafortunado, ¿no? Ayer algunos analistas mencionaban que Estados Unidos no le molestó tanto las negociaciones de Argentina con China, sino lo que sí le molestó mucho fue la visita que hubo a la empresa Huawei para generar la posibilidad de traer el 5G a la Argentina. No sé si escuchaste algo al respecto. Mira, molestar, puede molestar o no a Estados Unidos. A veces Estados Unidos tiene un bagaje de conflictividad y de problemas muy graves, sí, que me da la impresión que lo que puedan, digamos, reproducirse en los medios hegemónicos que amplifican determinadas, digamos, aspectos minúsculos de la realidad, me parece que no debería preocuparse. Sí, efectivamente, hay puntualmente en los puntos de conflictividad internacional, en lo que son estas grandes potencias y su despliegue geopolíticos, hay puntos de rispideces. Y eso, más que un problema, para Argentina podría llegar a ser una oportunidad, que en definitiva, si la Argentina mantiene una línea que no está muy clara, que lamentablemente todavía la línea del gobierno anterior sabemos cuál era y a dónde quería ir, eso estaba claro. Estos 2 años, yo creo que la pandemia no es un justificativo para no tener o faltar una interpretación clara de lo que se pretende de la Argentina y cómo se la pretende interpretar y relacionar con el mundo, ¿no? Todavía no he escuchado a ninguno de los primer canciller y el segundo canciller algo que todavía me termine de convencer en términos de claridad. Creo que hay una confusión. Y esa confusión también se traslada a la falta de un modelo argentino. ¿Sí? ¿Qué queremos de la Argentina? Todavía estamos debatiendo si la Argentina va a ser un proveedor de materia prima o va a ser va a desarrollar un proyecto de industrialización. Eso se verbaliza en palabras que se las lleva el viento y no termina de establecerse con claridad un programa. A partir de ese modelo de nación es que uno debe establecer qué vínculos comerciales privilegia en función de sus intereses más prioritarios. La Argentina tiene un problema muy serio con lo que es, a mi criterio, ¿no?, la madre de todas las geopolíticas, que es la interrelación a través de su forma de navegar. Nosotros seguimos navegando con el consenso de Washington, que nos impide la posibilidad de acceder a las rutas, inclusive la propia ruta de la seda. Hay que tener en cuenta que esto no es una novedad. Nosotros ya en el año 2013, cuando habíamos establecido la apertura del Canal Magdalena, el primer país que visitó e interpretó el gobierno chino fue la Argentina, atraído por el importante interés que le había causado que la Argentina pasase a tener como le corresponde por derecho propio, la hegemonía de la Cuenca del Plata y abandonar la dependencia del puerto de Montevideo. Bueno, eso se avanzó y después en el gobierno de Macri eso fue totalmente dinamitado. Y finalmente el primer país latinoamericano que firma la adhesión en la ruta de la seda es Montevideo y Uruguay, porque, digamos, el gobierno de Macri le había asegurado la hegemonía logística. Y eso es justamente lo que los chinos necesitan. Bueno, la Argentina todavía, el ministro de Transporte no termina de definir qué modelo de transporte y logístico estratégico va a impulsar. Por un lado dice que va a ser de Magdalena, por otro lado no lo hace. Por otro lado sigue dragando los puertos para que el comercio exterior se maneje por Montevideo. Entonces, en ese grado de confusión es muy difícil que la Argentina pueda ser tomada en serio, porque nadie va a tomar en serio un país que reivindica el sur, reivindica el Atlántico, reivindica la soberanía comercial con el resto del mundo, y a su vez por acto propio se condena a ser un país mediterráneo, delegando en puertos extranjeros su comercio exterior. Entonces yo creo que hay más un problema interno que un problema externo. Yo creo que la relación argentina con China y con Rusia es muy importante, creo que hay que seguir profundizándola, y eso no significa para nada, y no debería significar que ello significa que la Argentina abandone otras líneas de vinculación con la Comunidad Europea, por ejemplo, con África, con los propios Estados Unidos, que además tenemos una relación bastante positiva en términos comerciales. O sea, me parece que la Argentina debería primero mirarse hacia nosotros mismos, saber o identificar un programa y después de ahí interpretar cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Parece que vamos un poco como
manotazos de abogado, ¿no? Sí, sí. Y creo que ahí me parece que ese es un camino que no nos va a llevar a un puerto feliz, ¿no? Ahora vos fíjate que se nos abren dos caminos hermosos en cuanto a la producción en el mundo. El litio, que es fundamental para todo lo nuevo que se viene, y por el otro lado seguimos teniendo fuertemente lo que es la soja, que ahora volvió a subir a precios exorbitantes porque la sequía en el mundo ha hecho que la mayoría de los países tengan problemas, inclusive nosotros, ¿no? La verdad hay que decirla. Pero bueno, seguimos siendo potencia con el tema de los granos. Digo, ¿esto no nos puede ayudar definitivamente a salir del problema que tenemos, económicamente hablando, con el mundo? Sin lugar a duda es difícil explicar por qué la Argentina está como está. Es muy difícil explicar la Argentina que esté como está. Sí. Y yo creo que más que pensar, que por supuesto hay que hacerlo, con las nuevas posibilidades del litio, pensar en lo que hoy somos. Y hoy somos una potencia en términos de la proteína vegetal. Claro. Que sin embargo, como bien decís vos, se baten récords de precios, se baten récords de volúmenes, y sin embargo la problemática argentina sigue estando, o sea que no hay una temática de falta de recursos, sino que hay una problemática de una estructura estratégica de sometimiento, que prácticamente las riquezas argentinas se van todas al exterior. La Argentina no es un país pobre, la Argentina es un país saqueado. O sea, lo primero que tenemos que hacer es volver a ponernos firme en lo que es el control logístico de nuestro puerto, de nuestro río Paraná, que fue entregado y que nada se ha hecho para recuperar su soberanía. Es decir, hacer fuerte, y yo estoy convencido que la Argentina tiene que hacerse fuerte en lo que históricamente que fue la Cuenca del Plata. Claro. Y ese, a mi criterio, debe ser el punto de partida para un proyecto de industrialización. Pero en este nivel de confusión, que no sabemos si nos vamos a delegar el comercio exterior en puertos extranjeros, si realmente vamos a tener un manejo soberano de nuestro río Paraná. Hoy el río Paraná prácticamente es un río extranjero, es navegado por buques extranjeros de manera de conveniencia. No hay prácticamente participación de ninguna actividad argentina, no solamente en el Paraná, en el Río de la Plata, en el Atlántico Sur. Estamos expulsados del agua y por lo tanto ajenos a poder controlar estos aspectos tan importantes, ¿no? De la geopolítica, que es la logística estratégica, que en la cual es el punto donde uno defiende la renta nacional. No por nada China pasa a un diseño logístico estratégico denominado la ruta de la seda, para solidificar y para poder fortalecer justamente y proteger su capacidad de agregar valor en los intercambios comerciales. Claro. La Argentina, sin control de puertos, sin control de ríos, sin flota propia, sin la posibilidad de determinar los volúmenes en forma soberana y continuar con la entrega del río Paraná, me parece que le va a impedir llevar adelante ningún otro tipo de programa. Porque acá se habla de una forma, pero en el momento de firmar se firma como Rivadavia, 949, por ejemplo, un decreto que todavía está vigente, prácticamente entregó todo el manejo de nuestra logística, de nuestro comercio exterior a Montevideo. Claro. Eso todavía no está claro, no hay una definición, se dice una cosa un día, se dicen, pero la realidad hoy, que si hablamos estrictamente en política de transporte, hoy parecería ser que el que continúa gobernando es Macri, porque la política de transporte es una continuidad de los proyectos de Macri. Y eso nos va a llevar a un punto que nada tiene que ver con el viaje que hizo el presidente a China y a Rusia. Esas contradicciones entre las palabras y los hechos hacen que la Argentina pierda credibilidad a nivel internacional, ¿no? Horacio, dos preguntas, ¿no? Una es cortita, porque no lo veo en el acuerdo. En el acuerdo en China, ¿puede incluirse el canal de Magdalena, los recursos para hacerlo? Porque me acuerdo que hasta el 2015 vos, incluso hasta Cristina había planteado en su momento, no sé si fue Kicillof cuando empezó, de tener un acuerdo para que esos dragados chinos puedan ir construyendo el canal. ¿En eso está, vos crees, en los acuerdos estos que vienen para construir el camino a la seda? No, yo creo que sería un error. Yo creo que el canal Magdalena es una columna vertebral de una logística estratégica geopolítica esencial para la Argentina, que tiene un valor realmente absurdo en términos de valor, que yo creo que debería ser una obra hecha por el Estado Nacional, por el Estado Nacional. Me parece que son aspectos tan determinantes, tan estratégicos, que realmente decir que la Argentina
no está en condiciones de gastar 120, 130 millones de dólares, cuando es lo que se pierden todos los días para mantener el dólar, para hacer un canal que sería un cambio geopolítico histórico de los últimos 150 años, me parece que acá no hay un problema económico, acá hay un problema de que todavía lamentablemente existen, digamos, en las estructuras del Estado Nacional, los mismos personajes que tienen como instrucción, vaya a saber de quién, de que la Argentina no se emancipe y que realmente quede sometida como un país mediterráneo y que todo su comercio exterior sea transado en puertos extranjeros. Ahora viene la segunda pregunta que tiene que ver con lo que está diciendo. Te saco de lo internacional, venimos un poco para analizar lo local. Bueno, Máximo renuncia a la presidencia del bloque. Esto marca que dentro del espacio del Frente de Todo hay visiones distintas, como lo acabas de decir vos. ¿Cómo sentís este momento que está pasando el Frente de Todo? Porque el Ministerio de Transporte está en manos de Massa, ¿no? Si no me equivoco, de uno de los sectores que está dentro del Frente de Todo. Máximo, por otro lado, no estaba de acuerdo con cerrar con el Fondo Monetario, y por el otro lado, muchos peronistas decían que había que cerrarlo porque si no llegábamos al final de este gobierno, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo se resuelve para vos esto? No, yo creo que es evidente que no estamos a la altura de las circunstancias, no estamos a la altura de la gravedad de la situación. Yo creo que lo he expresado, lo del Fondo Monetario es, digamos, una danza de cosas que no son ciertas, porque acá no es que el gobierno de Fernández reconoce nada, porque es una deuda que ya está reconocida, ¿no?, en los presupuestos nacionales por 3 o 4 periodos constitucionales a través del Congreso Nacional, que por otro lado la deuda hay que pagarla, y que por otro lado el acuerdo que se hizo, no hay muchas alternativas, es un acuerdo que a mi criterio es el posible. Ahora, cuando uno está quebrado, cuando uno está en una situación a la dramática a la cual nos llevó la irresponsabilidad del gobierno anterior, mucho grado de libertad no tiene, y yo creo que es un error muy grave, más allá, todo el mundo sabe que yo he tenido posiciones muy críticas respecto de algunas decisiones de este gobierno, por ejemplo la del transporte, como bien lo decís. No hay ninguna duda de que hay que cerrar filas en términos del acuerdo que ha hecho el presidente. Yo no comparto para nada la actitud de Máximo, y tampoco creo que es un error asignarle a esta decisión una especie de aceptación de una deuda que, por más odiosa que pueda resultar, es de acto propio. Y en todo caso, si nosotros pensamos, y seguro que lo debe haber, y yo creo que hay que investigar las últimas consecuencias, es una cuestión que deben ser resueltas de fronteras adentro. De caras afuera, la plata entró, se la recibió, y más allá después el uso que se le haya dado. Y un gobierno votado por el pueblo. Digamos. Aparte, pero claro. Y un gobierno votado por el pueblo, mucho ¿te peor, gusta o no? Mucho peor que esto fue el pago de los buitres. Acá hubo un Congreso Nacional, en que inclusive hoy los que se rascan las vestiduras y especulan con este tema, levantaron la mano para levantar la ley soberana y pagar a los buitres, que era una deuda muchísimo más fraudulenta que esta. O sea que me parece que no es un error tratar de imputar a terceros nuestros propios fracasos, ¿no? Yo creo que la situación es muy dura, es muy lamentable, pero me parece que a mí el problema del futuro argentino no va a pasar, porque si hoy desapareciera la deuda por arte de magia, los problemas argentinos seguirían estando exactamente igual o peores. Sí, porque es un tema distributivo. Claro, es un problema de producción, es un país que hoy está reducido. No, pero no solo de producción, porque producís mucho, y después depende casi africano. Hablábamos con Mario ayer, él me decía, tenemos la posibilidad de vender la vaca porque te compra hasta los dientes la vaca los chinos. El problema es quién gana, si es el dueño del campo o se puede distribuir esa riqueza. Argentina tiene ese problema, porque terminan siempre ganando los mismos sectores. Yo creo que ya ni siquiera el dueño del campo gana nada, porque hoy ya prácticamente no hay dueños. Los dueños de campo ya prácticamente son muy pocos lo que si nosotros somos un país alquilado, es decir, ya no tenemos esas familias de 200, 300 hectáreas que vivía de labrar su tierra. Ahora, los que tienen un campo, prácticamente la mayoría lo alquila, o sea, es un país rentístico hasta en la propia corazón de la producción. Y entonces, digamos, nos proveen las semillas, nos proveen los nutrientes, nos proveen los químicos para producir, nos proveen el transporte, los buques, los puertos,
es evidente que la parte de León no se la lleva, no queda en Argentina. Hay un problema muy grave en términos de intercambio. Si no se modifica este modelo de sometimiento que se instaló allá en la década del 90, me parece que el problema no es la deuda. El problema es que los argentinos, es inexplicable que un país como nuestro, de las características de la Argentina, tenga un Producto Bruto Per cápita de $9.000. Es decir, es prácticamente inexplicable esta situación. Con lo cual creo que a mí me parece que lo que el Fondo Monetario es una gran bomba de humo para no realmente ir al fondo de las cosas, que es realmente la presencia de un Estado que realmente una vez por todas ponga los pantalones largos y tome el control del Estado en los aspectos estratégicos para defender los intereses nacionales y la renta nacional. Muchísimas gracias, Horacio, te agradecemos infinitamente que nos hayas esclarecido en todos estos temas y por supuesto te vamos a seguir molestando como hacemos siempre, porque bueno, es bueno escuchar a quienes saben para que nos expliquen cómo son las cosas, ¿eh? Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sí. Mira, Horacio, que te va a llamar Gastón para hacer una internación mar adentro, ¿eh? Oh, ya lo metió Gastón en el medio. A ellos se hablan todo el tiempo, ¿no, Horacio? Siempre ahí me lo mete por todos lados. Bueno, Horacio, gracias de verdad, ¿eh? No, gracias a ustedes y un abrazo y gracias por invitarme. Por favor. Dale. Bueno, pasó por nuestros micrófonos el señor Horacio Tetamanti, que fue subsecretario de Asuntos Vía Navegables de la época de Cristina. Pero bueno, un hombre que sabe muchísimo.